Saludos amigos de Metro Puerto Rico y bienvenidos a otro Punto por Punto, donde discutimos las noticias del momento con las personalidades noticiosas del momento. Hoy nos acompaña en la redacción del periódico Metro la senadora del movimiento Victoria Ciudadana, Ana Irma Rivera Lacén, quien ayer anunció su aspiración a la candidatura de comisaría residente. Bienvenida, ¿cómo se encuentra? Estoy muy bien, gracias, y gracias por la invitación. Qué bueno. Quisiera hablar, ¿en qué momento usted tomó esa determinación, no, de aspirar a Washington, D.C. y qué pesó en ese juicio? Pues fíjate, yo estaba haciendo hace ya meses, porque me estaban preguntando hace meses si yo iba a la reelección, y yo creo que si tú has estado escuchando, yo he sido consistente en una respuesta que nadie puede decir que no era la respuesta que di, que yo estaba haciendo una evaluación de alternativas y cuando yo decidiera lo que iba a hacer, que incluía quedarme en casa, yo decidiría y anunciaría esa decisión. Así que yo estaba entre la reelección, considerar otras alternativas, eh, o quedarme en mi casa. Y decidí que el espacio de comisaría residente era un espacio que la gente quizás no iba a pensar que yo lo iba a considerar, pero estaba dentro de toda la discusión, de todo lo que estábamos discutiendo de la coyuntura actual del pueblo de Puerto Rico y también las decisiones que estábamos tomando a nivel de movimiento. Y me parecía que era interesante hacerme disponible como la candidata del Movimiento Victoria Ciudadana. Así que esa no era la decisión más fácil, de hecho, la decisión que mucha gente no pensó que yo iba a tomar, pero decidí hacerme disponible. ¿Usted cree que puede ser o generar mayores cambios a la vida de la gente desde Washington, D.C. que en el Senado? Eso fue una de las cosas que consideré. Yo estuve mucho rato pensando, Mm. eso que tú acabas de decir. Lo que pasa es que incluso en el Senado tampoco tú generas todos los cambios que quieras para el pueblo de Puerto Rico, ni tampoco necesariamente en Washington. Siempre se necesitan equipos. En el caso del Senado, donde yo estoy ahora, hace falta tener más gente que esté en una mentalidad distinta a la que están ahora mucha gente, donde se dan otras alianzas, y no creo que son alianzas a favor del pueblo de Puerto Rico, y por eso también mi voz a que más gente se haga disponible también para la legislatura. En el caso de Washington, ahí hay que ir a hacer voz. Lo poco que tiene el pueblo de Puerto Rico en ese puesto es una voz. Y la voz hay que usarla, pero la voz hay que usarla buscando esas otras voces que también están en la misma sintonía de avanzar, por ejemplo, no solamente en derechos, que es uno de los temas míos, ¿verdad? No solamente en derechos, pero sino avanzar también en justicia social, justicia económica, los temas ambientales. Esos temas que se mueven en políticas públicas desde Washington, aunque Puerto Rico no tenga voto, sí tiene voz y puede hacer consensos y buscar alianzas y también en los movimientos en Estados Unidos. Y creo que ahí hay un espacio que no se está usando hoy día porque se va a Washington de una manera bien estereotipada. Ujú. Y yo creo que yo estoy mandando un mensaje de que es un espacio que la gente tiene que mirar hacia allá y mandar junto con la persona un mensaje distinto a Washington, incluyendo el que se acabe con la Junta de Control Fiscal, que obviamente tiene de la mano que aquí hay que hacer mejor fiscalización de los fondos, mejor fiscalización de la manera en que el pueblo de Puerto Rico eh, busca que el ir y venir tenga sobre todo como causa el bien de Puerto Rico y no el bien en particular de la persona que vaya a Washington o de las personas que van a cabildear a Washington. Yo no creo que a mí me puedan decir que yo tengo cabilderos detrás que están buscando contratos o cosas por el estilo, porque esa ni es mi práctica, ni va a ser mi práctica y tampoco lo voy a estar permitiendo. Usted menciona, ¿no?, que en el Senado, por ejemplo, hay que tener, a veces es difícil mover las cosas. ¿Y cómo fue su experiencia en el Senado? ¿Cómo ha sido? Y le pregunto porque mucha gente que ha estado ahí, cuando salen, dicen que salen frustrados por el tema de cuán difícil es mover tal vez las iniciativas que querían plantear. Es las dos cosas. Yo creo que la misma gente que está en la legislatura, no solamente en el Senado, sino también en la Cámara, pero usando el espacio donde yo estoy, no acaban de darse cuenta que cuando miran hacia el lado, el pueblo de Puerto Rico mandó otra cosa, mandó otro mensaje, mandó 5 partidos. Y hay gente que no acaban de entender que hay 5 partidos. Y en el caso nuestro, pues también hay un senador independiente y ahora hay un representante independiente en el otro lado. Si miraran a su alrededor y vieran la diversidad,
entenderían que ese es el mandato del pueblo de Puerto Rico, pero están en la mentalidad estereotipada de siempre, de un solo partido, una sola cosa, una sola manera de ver las cosas. Y lamentablemente no están haciéndole caso al mandato del pueblo de Puerto Rico, que hace rato está listo para hacer cosas distintas en términos del voto. Yo estos miedos que escucho por ahí son los miedos a que la gente se mueva en otras direcciones como ya se está moviendo. Al punto que tuvieron hasta que prohibir por ley las candidaturas coaligadas, que estuvieron sin ningún problema desde el 2011. La gente en Puerto Rico está acostumbrada a votar de maneras distintas. En el Senado, pues yo, obviamente, como soy una persona que creo mucho en consenso, busqué consenso. Y yo no tengo ningún problema en hablar con gente de otros partidos. Mira, esto es para el bien de Puerto Rico, no debería estar en contra. Logré, por ejemplo, que se aprobara la ley 24 del 2021, que es una ley histórica que reconoce que el pueblo de Puerto Rico tiene que trabajar los temas de racismo. Es una ley que reconoce que el pueblo de Puerto Rico tiene un problema de racismo y mandata a muchas agencias, a casi todas las agencias, a hacer actividades relacionadas con reconocer no solamente que existe racismo, sino hacer cosas proactivas en torno a combatirlo. Y también dice y reconoce y promueve que el pueblo de Puerto Rico tiene que tener orgullo de ser un pueblo afrodescendiente. ¿Cuándo tú hubieras pensado que se iba a lograr eso? Pues mira, se logró unánime. Yo me moví aquí y allá, y hay que buscarlo, y hay que ver la manera en que uno hace ese lenguaje. Estamos esperando que el gobernador firme finalmente también un proyecto de ley que logramos unánime y multipartita, todos los partidos, que el Departamento de Educación, la sede del departamento, no importa dónde esté, tenga el nombre de la familia Cordero. Una familia que no solamente es Rafael, también está Celestina y Georgina, Graciela Cordero, que ella usaba varios nombres. Pero son las dos hermanas y el hermano, y solamente se habla usualmente del hermano. Eso también es histórico. Eso cae dentro de lo que en el mundo entero se llama las reparaciones, que es las reparaciones de la memoria de lo que han sido los nombres y las aportaciones de las familias y de las personas afrodescendientes en las historias del mundo, que son ocultadas porque se cuenta desde un punto de vista que las deja fuera. Eso es una ley de reparaciones O puertorriqueña, sea que unánime. en su caso usted no describiría su experiencia como una experiencia de frustración. Bueno, tengo otros temas, sí. Mm. Hay temas definitivamente. Para mí es frustrante que se hace historia, en el caso del Senado, es la primera vez que la mayoría somos mujeres, y sin embargo, hay mujeres ahí que no entienden que la razón por qué están ahí por las luchas feministas y combaten las ideas de las luchas feministas, hasta han sacado de contexto y diciendo que la perspectiva de género es una cosa que no es, y tienen unas obsesiones con los temas de la comunidad LGBTIQ. Esos, sin duda, son aspectos que para mí son frustrantes y que son tergiversaciones y además que mueven el odio. Y a mí eso me parece espantoso que tú tengas que recurrir a mover el odio de las personas cuando tú no tienes argumentos desde la razón. Y precisamente, ¿cómo usted ve el avance? Porque se puede percibir tal vez un avance de una agenda conservadora que atenta contra minorías en Puerto Rico y en el mundo. Bueno, yo creo que si yo te digo que no hay un avance, te mentiría. Yo creo que en el mundo hay un avance de fuerzas, yo le llamo neofascistas y antiderechos. Pero si eso está así, es porque ha habido un gran avance de derechos y de aceptación a las diversidades. Y esas son fuerzas que se están agrupando, reorganizándose ante el gran avance de amplitud de las diversidades y las ganancias que se han hecho en reconocimiento de la diversidad, de los derechos de las mujeres en todas las diversidades, en contra del racismo, a favor de los derechos de la comunidad LGBTIQ. Y esos avances le dan miedo a alguna gente y le dan miedo al punto de que prefieren reagruparse para ir en contra de todo. Y yo lo veo desde ahí. Eso hay razones históricas, la vemos en todas partes del mundo, incluyendo a Puerto Rico, cuando tú tienes una persona que se levanta en el Senado a hacer una expresión de felicitación a Meloni en Italia, que es una líder fascista, y que después se molesta cuando uno le dice, bueno, eso es una fascista, y quien la felicita como fascista es fascista también. Vamos a hablar de su anuncio sobre su futuro político. Hay otro candidato en Movimiento Victoria Ciudadana para la comisaría, Edgardo Cruz Vélez. ¿Habrá primarias o habrá un proceso alterno? Pues fíjate, yo no sé si Edgardo es candidato o no, yo no te puedo asegurar eso, yo he conversado con él. Yo creo que en todo caso eso lo que muestra es que en el caso de Victoria Ciudadana somos una entidad democrática y abierta. Yo he estado aclarando a la gente que yo me hice disponible para el puesto,
el puesto es de Victoria Ciudadana. Mm. Las cuestiones de la alianza tienen que ser ratificadas por Victoria Ciudadana. Por eso es que si ves lo que se ha estado hablando de la alianza, habla que Victoria Ciudadana ha hecho unos preacuerdos y es en cuanto al puesto, no las personas. El preacuerdo es cuanto al puesto. Una vez Victoria Ciudadana pase por el proceso de ratificar los preacuerdos, se convierte entonces en unos acuerdos entre el Movimiento Victoria Ciudadana y el PIB. Y entonces pasaríamos a la fase sobre el tema de las personas que somos candidatas. Si hay más de una persona candidata, pues pasa al proceso alterno que tenemos en Victoria Ciudadana y es Victoria Ciudadana quien decide, como tiene que ser. Tiene que ser la gente de Victoria Ciudadana quien decida quién va a ser la persona que favorece para el puesto de comisaría residente. Yo me hice disponible ayer. Será un proceso alterno, no una primaria Como lo general. hicimos en las elecciones pasadas, Ujú. en las elecciones pasadas hubo hasta un proceso alterno para la candidatura a la gobernación, Sí. que la gente como que no se Sí. acuerda. Hemos tenido eso no nos asusta, a mí no me asusta. Yo creo que si algo hemos dado cátedra en Victoria Ciudadana es que los procesos van a ser siempre lo más horizontales posible. Así es que si hay más de una persona, cada persona pues haremos nuestra campaña como debe ser y buscaremos el apoyo de la gente de Victoria Ciudadana. Y lo que yo sí te puedo asegurar es que la persona que sea va a ser la persona que cuente con el apoyo del Movimiento Victoria Ciudadana. ¿Y eso sería en la asamblea del próximo domingo o todavía es más El adelante? próximo domingo es la asamblea para los preacuerdos Mm. entre el Movimiento Victoria Ciudadana y el Partido Independentista. Lo otro es posterior, porque ahora mismo estamos en proceso de erradicar las precandidaturas. Eso fue lo que yo hice, yo anuncié mi precandidatura. Si finalmente, luego de todo este proceso, usted es la persona seleccionada para ocupar esa candidatura, con el acuerdo que se anunció ayer, sería básicamente una papeleta que se impulsaría Juan Dalmau, Ana Irma Rivera Lacén. ¿Sería una papeleta independentista o soberanista? Bueno, primero, esa papeleta que tú dices no existe, porque la ley lo prohíbe. Ujú. Estos son acuerdos muy interesantes, son estrategias políticas. La ley electoral Sería lo una dupleta prohíbe. entonces, sería una Tampoco dupleta. dupleta. Hay una papeleta del Movimiento Victoria Ciudadana, hay una papeleta del Partido Independentista y hay un acuerdo, si se ratifica por parte del Movimiento Victoria Ciudadana, que espero que sea, que así sea, de educación, de cómo votar, Ujú. bajo la papeleta del Movimiento Victoria Ciudadana y cómo votar en la papeleta que habría que cruzar en uno y en el otro lado, que la gente en Puerto Rico ha estado acostumbrada por años de hacerlo. Tan así que tuvieron que enmendar la ley porque sabían que la gente iba en esa dirección y yo estoy segura que va en esa dirección. Mira, la gente en Puerto Rico hace las cosas, quieranlo o no lo quieran los políticos que quieren quedarse en el poder. No hay ninguna, por ejemplo, enmienda a la Constitución que hable sobre una revocación de mandato, ¿verdad? ¿Y Mm. qué hizo el pueblo de Puerto Rico en el verano del 2019? Sacó un gobernador. ¿En qué parte de la Constitución, de las leyes, dice que el pueblo de Puerto Rico tiene ese derecho? ¿Tú sabes dónde lo dice? En el derecho humano a la participación política, porque la expresión política siempre la dueña es el pueblo y el pueblo va a hacer siempre lo que el pueblo entienda que es correcto. Si hay que votar cruzando de aquí a allá, la gente lo va a hacer, no importa lo que diga la ley. Y apostamos a eso. Y vamos a educar al pueblo para que recuerde cómo se hace y lo haga bien y no se dañen las papeletas. Básicamente sería un voto mixto o por candidatura. El voto íntegro no lo estarían pidiendo. Vamos a estar hablando sobre cómo hacer las cosas una vez tengamos todos los elementos y ustedes en la prensa van a saber, porque eso va a ser público, la educación va a ser pública para todo el mundo, para que todo el mundo sepa, incluyendo la prensa, cómo es que vamos a pedirle a la gente que pueden ejercer su voto y que se cuente y que además no haya estrategias para tratar de invalidarlo. De los aspirantes al momento a la comisaría, en los del PNP, que son varios, impulsan la estadidad. Pablo José en el PPD dijo que él no se va a enfocar en el estatus, que él va a hablar él va a impulsar desarrollo económico. Usted habló ayer de descolonización. ¿Ese concepto que planteó es sobre estatus o sería fuera del tema del estatus? Yo hablé ayer de descolonización y hablé de muchas otras cosas. Porque yo no me estoy enfocando en ese tema nada más. Lo mencioné porque al pueblo de Puerto Rico siempre se le engaña en esa promoción de esa candidatura, como que la gente que va a Washington va buscando un estatus en particular. Y yo dije, de hecho, dije, la cimarrona que vive en mí no acepta la colonia. Yo creo que Puerto Rico es una colonia y creo que el proceso tiene que ser un proceso amplio que tenga tres fórmulas, que son las fórmulas que hasta ahora se reconocen como no coloniales, que puede ser la estadidad, puede ser la independencia o la libre asociación. Y eso es lo que siempre he dicho, lo que voy a estar defendiendo es el proceso de salir de la colonia y que la gente tenga la información necesaria de qué significa
cada una de esas fórmulas. Pero lo que yo creo es que más que nada la gente en Puerto Rico todavía no sabe exactamente ni los contenidos, ni los procesos, ni el asunto de que sea vinculante. Pero yo lo que me quiero enfatizar es que en cuanto a ese tema es eso, pero yo creo que a Washington hay que ir a usar la voz, como te decía al principio de la entrevista, en muchos temas más diversos. O sea, no puede ser que la gente vaya a Washington solamente a hablar sobre el tema de un estatus en particular, o no puede ser que la gente vaya a Washington a decir, te voy a traer más fondos federales, muchos de ellos que como quiera van a venir a Puerto Rico. Lo que hay que ir es hablar sobre las causas de Puerto Rico, qué es el Puerto Rico que necesita y sobre todo la fiscalización de los fondos una vez llegas a Puerto Rico para acabar de una vez y por todas con la Junta de Control Fiscal. Esa, sin duda, es una de las causas más importantes. A la Junta hay que sacarla de Puerto Rico. Tiene una visión de Puerto Rico que no tiene que ver nada con terminar con la corrupción, no tiene que ver nada con el bien de Puerto Rico y lamentablemente le juegan en contra del pueblo de Puerto Rico, se supone que representan al pueblo de Puerto Rico, le quitan los derechos a los trabajadores y las trabajadoras, pero le pagan medio millón de dólares a su director, mejor dicho, le pagamos, porque todo lo que gasta la Junta en todos sus gastos, incluyendo todos esos bufetes que le pagan millones de dólares y a ese director ejecutivo, lo paga el pueblo de Puerto Rico. Si eso es una contradicción, pues entonces me parece que la Junta tiene que irse, pero también tiene que en Puerto Rico haber mejor fiscalización, acabar con la corrupción y eso nos toca en Puerto Rico tomar las manos sobre eso para acabar con eso en Puerto Rico. Para efectos prácticos, en el Congreso se dividen en caucus entre demócratas y republicanos. ¿Usted sería una comisionada independiente o se uniría a alguno de estos caucus? Fíjate, eso es uno de los problemas también. Porque tú sabes que en Puerto Rico, interesante que me hagas esa pregunta, porque aquí en Puerto Rico la gente dice que son o son demócratas o son republicanos. Alguna gente son demócratas en Puerto Rico y son republicanos allá. Alguna gente son republicanos en Puerto Rico y juegan allá entre demócratas y republicanos. Porque la gente al final de cuentas no es ninguna de esas cosas. Eso también son las trampas. Las, para mí son las causas. Yo voy a estar pregando con las causas. A mí no me gustan los estereotipos. Me parece que la gente incluso no sabe lo que quiere decir una persona que es más liberal o menos liberal. Creen que porque tú creas en tal, por ejemplo, un estatus eres de una manera o crees en el otro de otra manera. Eso son parte de las cuestiones de educación que hay que hacer. En Estados Unidos, inclusive el Partido Demócrata, por usar un ejemplo, tiene a su interior mucha gente diversa que no necesariamente son del Partido Demócrata, Ujú. son de otras entidades y usan el Partido Demócrata como su plataforma. Igualmente el Partido Republicano. Así que tampoco es tan fácil como decir que hay que unirse a un partido o a otro. Es tan complejo como eso, es parte de lo que hay que ir, enseñarle a la gente en Puerto Rico. Le han estado engañando también, esta gente que viajan a Washington le dicen unas cosas que no es cierto, allí no se funciona como dicen que funcionan. Y creo que es parte de lo que yo creo que también ir a la comisaría residente como candidata va a enseñar al pueblo de Puerto Rico qué es eso de estar en Washington, para qué sirve y realmente cuál es la responsabilidad que tiene esa voz que va a Washington, que desde la colonia es lo único que tiene, pero la voz es fuerte, la voz se puede utilizar para mucho y desde ahora digo que hasta ahora la voz no se utiliza porque está muda, porque lo que único que está pendiente, la gente que hemos visto que van a Washington, es por razones muy particulares, pero no necesariamente por la causa del pueblo de Puerto Rico. Pero no estoy clara, no se uniría a ninguno de los dos Yo caucus. estoy diciéndote Ujú, que yo estaría mirando qué es lo que voy a hacer porque yo estoy buscando más que caucus de uno u otra cosa, los temas. ujú. Yo estoy analizando, inclusive, tengo mucha gente que me está ayudando a mirar las diferentes opciones, cuáles son los mecanismos, y yo no soy persona de usar mecanismos tradicionales, así que yo estaría mirando qué es lo que más conviene a la causa de Puerto Rico. Los viajes recientes que hicieron a Estados Unidos Juan Dalmau y Manuel Natal, ¿consiguieron algún tipo de compromiso de apoyo económico o político, por ejemplo, para esa candidatura a comisaría residente desde la diáspora? Yo no estuve en esa Mm. visita, así que no te puedo decir qué consiguieron. Me parece que esa es una pregunta que le podrías estar haciendo a los compañeros. En cuanto a lo que se refiere, en este momento yo estoy anunciando mi candidatura, así que cualquier cosa que tenga que ver con apoyo económico, pues será parte de las cosas que estaré trabajando. Lo que sí te puedo añadir y te puedo decir es que yo no voy a estar buscando ayuda financiera a cambio de contrato. Eso no está nunca en mi radar y no va a estar en mi radar. Aunque me explicó, ¿no? Que lo que el acuerdo que se anunció es más a las candidaturas todavía no tienen nombres. Eh, Hay muchas personas que están planteando, porque ayer no vimos tal vez a alguien del PIB, a Juan Dalmau, en su anuncio. ¿Los veremos en una tribuna si eventualmente usted es la candidata?
Cuando se completa todo el cuadro, todo lo que sea la estrategia, ya sea de educación de cómo votar o la estrategia mediática que tenga que ver con los apoyos ya a lo que serían las candidaturas, pues se estará dejando saber. Yo en este momento no te lo puedo contestar. Pero usted se sentiría cómoda con él en una Yo estoy tribuna. cómoda lanzando mi precandidatura al candidata a comisionada residente en Washington por el Movimiento Victoria Ciudadana. Y si fuera la persona que sale electa por el Movimiento Victoria Ciudadana, voy a estar cómoda con cualquier cosa que tenga que ver con la alianza, porque yo creo en la alianza. El candidato a la gobernación de ustedes es Juan Dalmau. Si la alianza estuviera, cuando llegue ese momento, y ese es los acuerdos, pues estaríamos apoyando al compañero Juan Dalmau, que entiendo que ya el PIB lo ratificó como su candidato. Bueno, muchas gracias, senadora, por haber estado con nosotros acá en Metro Puerto Rico. Ya estaremos hablando a lo largo de esta campaña, Bueno, que apenas gracias, comienza. gracias. Ustedes, amigos de Metro, yo los invito a que se mantengan conectados a todas nuestras plataformas digitales.